Les damos la bienvenida a todos ustedes a este After Office postelectoral. Esta vez no lo hicimos en la misma semana de las elecciones. Le hemos dado un poquito de oxígeno a las elecciones para que se vaya madurando el escenario. Tuvimos ya las elecciones de primera vuelta, ¿no es cierto? Tuvimos la muerte cruzada, tuvimos todo este tema que sucedió. Llegamos a elecciones, votamos y primero tenemos un fenómeno que algunos decían inesperado, otros decían que ya era evidente lo que venía sucediendo y llegamos a segunda vuelta. Tenemos dos finalistas a la segunda vuelta. Tenemos a Luisa, quien venía claramente liderando las encuestas, y de repente tenemos una sorpresa en segunda vuelta. Y tenemos a Daniel Noboa en un escenario electoral, que es al que nos enfrentamos en segunda vuelta. Y yo antes de entrar en los resultados de segunda vuelta, no quería perder la oportunidad de consultarles qué vieron ustedes que hicieron para que Daniel Noboa de repente llegaba a este segundo escenario, ¿no es cierto? Porque esto además nos va a permitir conectar si para la segunda vuelta es este mismo elemento que le permite la victoria, o qué se modificó en este escenario. Así que tal vez quisiera comenzar contigo, Suri, y antes pedirles nuevamente silencio, por favor, y Suri, el piso es tuyo. Creo que todos escuchamos un poco de estos diferentes quizás aspectos que había alrededor de cómo Noboa llegó a la segunda vuelta, y claro, entre ellos estuvo y sonaba mucho el tema del debate. No obstante, recordar que los debates, claro, se discutió mucho cómo fue su participación tras él, ¿no? ¿Por qué? Porque primero no era un personaje que era esperado, nadie como que le prestaba la atención. Segundo, cuando los diferentes candidatos se atacaban unos a otros, no tomaban en cuenta, ¿no?, a Daniel Noboa. Entonces creo que eso logró que calce mucho más su discurso, un poco como que desde lo nuevo, desde el análisis, desde las propuestas más como alejadas de este clivaje anticorreísmo, correísmo. Entonces como que ahí logró sobresalir un poco. Pero también hubieron otros factores que ayudaron en lo que yo siento a Daniel Noboa, que por un lado quizás lo dejamos de lado, y es el tema del territorio. O sea, hay que recordar que cuando él fue asambleísta, incluso cada viernes llegaba a su provincia a comentar en territorio lo que estaba trabajando dentro de la asamblea o los proyectos que tenía, y a la par también se ayudó de este trabajo que tiene con la fundación de su mamá, y entonces también incluso hubieron ciertos temas de clientelismo, de lo que se conoce dentro de su campaña. Y un último factor que yo sí creo es que él también dentro de su campaña de comunicación en el área digital se enfocó mucho en llegar a estas nuevas generaciones, a los jóvenes. De repente te salía una publicidad hablando de que te iba a ofrecer trabajo para los jóvenes porque era una situación donde solo el 28% de ellos tiene un trabajo pleno, cosas que tal vez los otros candidatos por el tema de la inseguridad que estábamos viviendo no lo estaban tomando en cuenta, ¿no? Entonces empieza a calzar, y a la par pues sí representa una figura quizás alejada de la polarización. Si hablamos de la primera vuelta, no podemos extraer los elementos de la violencia finalmente para entender por qué Noboa está donde está, y eso te decían 3 o 4 encuestadoras. Desde el trabajo que yo realizo, trabajamos con 3 o 4 encuestadoras, y todas, digamos, confirmaban que el peso de la violencia, es decir, específicamente de los 2 magnicidios, ¿no es cierto?, tuvo, digamos, una incidencia en los resultados que dieron, digamos, la segunda vuelta electoral. Y eso es importante porque también es importante desmitificar. Yo, digamos, en la consultora que dirijo, trabajamos mucho identificando mitos y aforismos, decimos nosotros. El mito es esta construcción en el imaginario social que se puede desmontar con narrativas, y el aforismo es una verdad ya instalada que tienes que desmontar con verdad, digamos, con acciones, digamos, ¿no? Y claro, si nosotros vemos los cuantitativos, vamos a ver las curvas, ¿no es cierto?, de comportamiento electoral, y es muy interesante, y esto lo hablaba con Javier Rodríguez, que es uno de los mejores analistas de datos que tiene para mí la región. Y él decía, claro, hay una dificultad en entender el peso del debate de primera vuelta. ¿Por qué? Porque está tan próximo al asesinato de Villavicencio que no le puedes dar tú un peso cuantitativo. ¿Cuál es la cancha en la que se jugó este proceso eleccionario? El primero finalmente es el de la ecuación peligrosa, decimos nosotros. Cuando yo recibo encuestas, lo que menos hago es salir a ver cuánto está valorado Lazo, con cuánto iba ganando Noboa. Lo primero que yo mido es el humor social. ¿Por qué el humor social? Porque una sociedad altamente pesimista es una sociedad inmovilizada, que permite menos cambios, que permite, digamos, más bien que se opone a nuevos cambios, que se opone finalmente a la gobernabilidad y que es más difícil de gobernar. 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sienten pesimistas del presente. 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sienten pesimistas del presente. Es decir, la sociedad ecuatoriana está profundamente pesimista. La segunda ecuación que nos parece supremamente interesante es: solo 2 de cada 10 confían en el Estado, de acuerdo a esta misma encuesta. Es decir, profundo pesimismo, profunda
descrédito del Estado. No importa si creemos que el Estado tiene que existir o no, si debe ser grande, obeso, chico, flaco, no importa. Pero finalmente, ¿no es cierto?, en la democracia ecuatoriana, el Estado administra las tensiones sociales. Entonces, cuando yo no creo en el Estado, ¿verdad?, ¿cómo voy a administrar las tensiones sociales ordinarias? Esta es la cancha en la que se está jugando la política ecuatoriana, la realidad, digamos, no los muñecos de cartón, no el debate, no la primera dama, esta es la realidad. Y esto provoca finalmente la gran palabra que tenemos que discutir, en mi criterio, que es la gobernabilidad. Hemos vivido últimos 13 años, hemos tenido N cantidad de elecciones, ¿no es cierto? Tuvimos las elecciones ordinarias presidenciales, las seccionales, consulta popular 2011, consulta popular 2017, consulta popular 2023 y estas elecciones extraordinarias presidenciales del 2023. O sea, los ecuatorianos somos profesionales en ir a las urnas a votar. Y esto nos hace pensar, esto nos hace más democráticos, menos democráticos de los años 90 que no nos gustaba y votábamos gobiernos, a tener ahora un montón de votaciones frecuentes, pero con una institución, una democracia que nos hace pensar, esto es más democrático, esto está mejor, tenemos estas problemáticas, ¿qué enfrenta el gobierno? ¿Cuáles deberían ser estas prioridades de donde parta teniendo este monstruo por delante? Bueno, los gobiernos muchas veces llegan quizás convenciendo a la gente de que son lo que necesitan, pero luego de eso la gente pierde el interés porque no ve resultados rápidos. Porque hoy en día, si estamos teniendo una sociedad que quiere respuestas rápidas porque está acostumbrada a eso, quizás necesitamos que los gobiernos también aprendan a adaptarse a esta nueva sociedad. ¿Qué está pasando con esta sociedad post-COVID? Y entonces ahí tenemos, sí, un tema de institucionalidad que el nuevo presidente va a tener que aprender a manejarlo, que quizás salimos de una crisis política en donde tuvimos un presidente, que es el presidente actual, Guillermo Lasso, que hablaba con un mensaje del encuentro, de hablar entre todos, mejorar la institucionalidad, pero que luego se fue a un discurso de conflicto, ¿no? Y hoy en día tenemos a un nuevo presidente electo que en el día a día nos está hablando, está queriendo representar a la nueva política, queriendo hablar de quizás dar esta esperanza de una nueva gobernabilidad, pero que quizás en los primeros días de su gobierno, o mejor dicho, en sus primeros discursos ya está hablando de una consulta popular. ¿Por qué? Porque él conoce que dentro de quizás de la Asamblea Nacional no tiene un respaldo completo, ¿no? ¿Qué tanto va a llegar con casi aproximadamente el 10% que tiene de asambleístas electos? Y es un presidente que va a tener que gobernar en 16 meses, de los cuales después de los 6 meses ya va a tener que hablar de elecciones. Entonces, al final sí es un año de transición, pero también va a ser su año electoral, querramos o no. Entonces, creo que esas cosas también es importante que las analicemos y no solo creo caer a que los ciudadanos ya no creemos en las instituciones, a que los ciudadanos dejamos, porque quizás ¿qué está pasando? Que los ciudadanos no queremos creer en eso. Creo que nos estamos enfrentando a la más profunda destrucción del tejido social que no hemos visto en años, digamos, ¿no? Es decir, quizás es mi sesgo de un poco entender la política desde la sociología. No soy sociólogo además, pero tengo esa deformación. Pero creo que, digamos, este tejido social está absolutamente quebrado y lo que más me preocupa a mí finalmente es que, un poco lo que decía Suri, que tiene toda la razón, que estamos ausentes del gran debate, digamos, ¿no? Es decir, todo es que los políticos, digamos. Y cuando yo digo, ¿dónde están las élites en este país? Es decir, cuando yo digo élite, no lo digo despectivamente, como lo podría decir, no sé, alguien. Yo digo los grupos que toman las decisiones. Es decir, la élite sindical en este país, ¿dónde está? ¿No? La élite gremial, ¿dónde está? La élite cultural, ¿dónde está? Es decir, tenemos élites absolutamente monotemáticas, ¿no? Es decir, tú quieres hablar con los sindicatos y solo puedes hablar de el costo del salario básico unificado y de no flexibilizar la relación laboral. Si quieres hablar con los bancos, no puedes hablar de nada más que no sea tasas de interés. Entonces, somos una sociedad absolutamente parcelizada. O sea, es de parcelas de este cuento, ¿no? Es decir, nadie se habla con nadie. Estos espacios son tan extraños. Un poco cuando Luis tuvo la amabilidad de invitarme, era como, explícame un poco que no entiendo qué es esto. Esto no es costumbre, finalmente. En un país, además, y en una sociedad en donde exigimos recetas, no conceptos. No entendemos cómo la violencia está cambiando el mapa de este país. No estamos entendiendo. O sea, porque todo el mundo dice sicariato, los muertos. No. ¿Y cómo está cambiando? Ecoavisa, por ejemplo, publicaba hace 5 semanas, ¿verdad?, que hay provincias en la costa donde las aseguradoras ya no te aseguran tus bienes. Es decir, tú vives en Durán y tu carro no es asegurable. ¿Cómo cambia eso el mapa comercial? ¿No? Uno de nuestros clientes tiene una empresa de cobranza y él decía, tenemos que cambiar el método porque la gente ya no te contesta el teléfono porque desconfía finalmente de la llamada. Hay que cambiar, digamos, ese mapa, ¿no es cierto?
en esta conversación que recién hubo en la Católica con el secretario relator de la libertad de expresión del sistema interamericano, un periodista de Durán decía, en Durán ya existe el fenómeno del blanqueamiento de la información. Entonces, ¿cómo es eso? Antes los narcotraficantes te decían, si tú publicas esto te mato. Ahora los narcotraficantes te envían un boletín de prensa que tú tienes que publicar si no quieres que te maten. Es decir, hay un blanqueamiento de la información que estamos consumiendo, ¿no? Es una locura. Creo que una de las cosas que yo sí le diría como que al presidente es que empiece a trabajar con un equipo diverso. Y con un equipo diverso me refiero a que tiene que empezar a trabajar con personas que quizás no son ni siquiera de su sector, no son ni siquiera de sus movimientos políticos, que son opuestos incluso a sus ideas, porque creo que eso fue una de las fallas que el presidente Guillermo Lasso tuvo, ¿no? Se rodeó en su momento, llegó al poder. Y lo que pasó fue que dentro de los ministerios empezó a poner tanto a su grupo, quizás de élite, pero también como que en el tema social, igual a conocidos, que quizás en algún aspecto no tenían una relación tan cercana con ciertas situaciones que pasaba el país. Entonces, ¿qué puede pasar ahorita? Que puede llegar a pasar lo mismo. O sea, puede llegar el presidente nuevamente a poner a gente que él cree que pudiera ser la correcta, pero que quizás no está preparada justamente porque no conoce el país ni la realidad. ¿Cómo haces para que un presidente conozca la realidad? Lo acercas también alrededor de personas que conocen desde la administración pública. Hoy en día tenemos un presidente electo que no conoce la administración pública porque no ha tenido experiencia al 100% en ese ámbito. Y entonces, ¿qué necesita? Llenarse. Yo ponía, no creo que es el mejor ejemplo, pero recuerdo que cuando ganó Gustavo Petro en Colombia, el tema de los mercados económicos bajaron un montón porque daba miedo, ¿no? ¿Qué hizo él? Poner en el Ministerio de la Hacienda, justamente a Trabajo de Economía, a alguien que era opuesto a sus ideas, ¿no? Y entonces los mercados se calmaron, hubo una buena aceptación y justamente lo que él intentaba, quizás en ese momento, al inicio, era traer a nuevas personas dentro de sectores que quizás él sabía que iban a necesitar refuerzos, que sabía que quizás dentro de las personas que le acompañaban no estaba alguien experto en esas áreas. Entonces creo que eso tal vez pudiera ser un tema importante porque el presidente de aquí en 16 meses decir que va a cambiar el país, no lo va a hacer, pero sí puede ser un tema de transición y puede hacer cosas diferentes de lo que no hizo el gobierno saliente. Por ejemplo, yo sostengo que el gran ganador es el movimiento indígena de este proceso eleccionario, ¿no? Y todo el mundo me dice, está loco este señor, tiene 3 asambleístas Pachacutic. Yo estoy hablando del movimiento indígena. Lo primero que tenemos que entender es que Pachacutic y el movimiento indígena son cosas distintas, específicamente la CONAI, ¿no? Lo segundo que tenemos que empezar a evitar, lo que hacemos usualmente como sociedad, ¿no? Que es enlatar a todos, ¿no? Es decir, todos los jóvenes piensan iguales, ¿no? Sí, capaz que me van a insultar aquí, pero por ejemplo eso de hablar del voto joven es una cosa terrible porque no hay una identidad político-ideológica del voto joven, eso no existe, no está probado. Hay jóvenes que votan por el correísmo, hay jóvenes pro aborto, hay jóvenes contra el aborto, hay jóvenes votando, ¿no? Y hay el movimiento indígena que tiene una diversidad impresionante, no logramos entender la diversidad del movimiento indígena, ¿no? Pero creo que sí hay que entender, digamos, que el movimiento indígena en efecto no está jugando o no estaría jugando, en sentido de hipótesis, esta lógica, digamos, de una agenda programática, sino está siendo un actor electoral. Entonces hay que entenderlo como un actor electoral, ¿no? Lo segundo, finalmente, es hay que entender lo que está sucediendo en el movimiento indígena y de una u otra manera hay que bajar, digamos, de esa virulencia del movimiento indígena con la presencia conceptual y física del Estado. Es decir, el Estado tiene que estar presente en la ruralidad, física y conceptualmente, tiene que haber, digamos, una política social absolutamente agresiva, tiene que haber unas políticas de shock inmediatas, finalmente, ¿no? Porque el problema es que en el primer proceso eleccionario que vamos a enfrentarnos en febrero, que será la consulta popular, lo digo en clave de hipótesis, ¿verdad? El movimiento indígena va a ser un actor fundamental y se va a oponer, independientemente de lo que tú propongas, se va a oponer, porque ellos están jugando el juego electoral, no están jugando el juego político, ¿no? Entonces, primero, creo que hay que entender eso y todo el mundo dialoga como un fin. Entonces, el señor Jiménez, pobrecito, se sentó, dialogó, sacó la foto y sacó el titular y nadie se arregló, porque el diálogo no es, digamos, que yo llego para apagar un incendio, es un proceso. Y el problema de este país, como dice mi amigo Carlos March, que es un periodista argentino, Carlos March, no Marx, ¿no? Él siempre dice, el problema de las sociedades latinoamericanas es que somos sociedades de sucesos y no de procesos. Nunca entendemos que hay un proceso detrás, creemos que es un suceso esta vaina, ¿no? Entonces, el diálogo es sostenido, el diálogo no son mesas de diálogo sin ninguna metodología, el diálogo es un proceso que tienes que ir alimentando.
En el caso de los sectores indígenas, creo que ellos han tenido puntos que los han venido manejando desde gobiernos atrás, que les preocupa y lo siguen manteniendo. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy en día si llega un nuevo presidente electo? Conversar, ¿por qué no dialogar? Llegar a un consenso antes de que quizás llegar a un quiebre, porque querramos o no, en el gobierno pasado no se llegó a una conversación. Se supone que era el gobierno del encuentro y al final no se encontró quizás con este sector y fue tan fuerte que luego terminó en unas protestas sociales y solo en el momento en que ya todo explotó, ahí sí se sentaron a conversar. Quizás hoy en día podemos hacer las cosas diferentes y decir, conversemos primero, escuchemos qué cosas pueden ser factibles y no también a lo largo de 18 meses, o sea, 16 meses. Entonces, también es una de las cosas que quizás el presidente va a poder hacer, pero también hay otras que no las va a poder hacer y va a tener que ser firme y directo con eso. El tema de los subsidios, yo no creo que lo vaya a tomar en cuenta porque simplemente se va a venir un año electoral. ¿Qué tanto si él quiere continuar en el poder, va a querer tratar estos temas que sabe que va a crear cierto conflicto dentro de la sociedad? Entonces, creo que hay ciertos temas que él dentro de su agenda política no las va a llegar a topar y uno de esos puede llegar sí a ser con el sector indígena, por ejemplo, el tema de los subsidios, que es algo que igual sigue liderando a los temas a hablar y conversar. La gran reflexión es, hay que hacer mucho estudio cualitativo, yo soy hijo de lo cualitativo, no de lo cuantitativo, pero hay que entender el por qué finalmente, ¿no es cierto?, el correísmo no fue suficiente en la peor crisis política de este país, político, social y económica de este país. O sea, es un fenómeno que hay que investigar profundamente. ¿Qué miedo genera el correísmo que no fue suficiente finalmente, ¿no? Entonces, el mapa de poder del Ecuador es un mapa bastante complejo, es un mapa, digamos, absolutamente no polarizado, sino fragmentado, con una profunda fragmentación. Entonces, ese es el mapa de poder. Sumándole finalmente al mapa social que estamos viendo ahora, estamos en una crisis. Yo creo que llega un gobierno, al final, querramos o no, nuevo, que va a tener muy poco tiempo, pero creo que es momento de que nosotros no nos separemos o nos desentendamos de lo que va a llegar a ser. Creo que eso es una de las dificultades que tenemos como ciudadanos o ciudadanas, que dejamos de lado una vez que hacemos este voto, nos olvidamos de nuestro trabajo, nos olvidamos de lo que llega a ser este político, esta política que llegamos a elegir, y entonces es momento de que estemos ojo con ellos, qué cosas cumplieron, qué cosas no. Se viene una elección en 1 año y medio, no es nada. Ellas van a merecer nuestro voto nuevamente, o a quienes vamos a llegar a elegir, qué clase de proyecto político queremos para nuestro país, para llegar a solucionar no cosas que quizás no nos gustan, sino, como les digo, temas en común. El tema de la inseguridad, el tema de la desnutrición es algo que nos llega a afectar como ciudadanos, como país entero, y creo que tenemos que empezar a volcarnos más en lo que tenemos como coincidencias que en las diferencias, y creo que ya tuvimos largos años en donde las diferencias nos empezaron a alejar unos a otros. Creo que es momento de dejar de lado eso y empezar a trabajar en lo que tenemos en común. Y finalmente yo creo que en el corto plazo, en el mediano plazo, incluso en el largo plazo, la gran pregunta es gobernabilidad, y yo lo único que logro avisorar es acuerdos mínimos, y no porque un gran acuerdo nacional, porque para mí es un gran lugar común que no se va a consolidar si no entendemos el verdadero problema, y el verdadero problema es que no existe ecuatorianidad. Es decir, nada nos une. ¿Qué nos une a los de Babahoyo con los de la Tacunga? Un mismo idioma, un territorio, pero finalmente la ecuatorianidad está absolutamente destruida, absolutamente destruida. Es decir, esta lógica es de una construcción del tejido social, es de una presencia de política pública. Creo que hay cómo llegar a acuerdos mínimos, pero si no trabajamos en que cada élite cumpla su rol y cada élite quiera aspirar a un gran acuerdo nacional, que para mí es algo a largo plazo, establecer acuerdos mínimos, creo que no es factible. Yo sí creo que pese a que estamos en un momento de una crisis compleja, profunda, con una falta de identidad, yo creo que sí está en nosotros el poder reconstruir el tejido social. Porque no va a llegar ningún gobernante que nos va a cambiar el país. Porque no va a llegar ningún líder mesiánico que mañana haga que el Ecuador amanezca más soleado. Pero si nosotros nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos corresponde también como ciudadanos, entendemos además que como Ecuador somos una sociedad que con los problemas, con la viveza criolla que podemos tener, además somos gente de corazón grande, resiliente, aguerrida, muy probablemente podemos encontrar acuerdos en común en los que podamos generar un cambio para el país, podamos encontrar un mejor Ecuador y sobre todo podamos comenzar a pensar menos en los ismos y más
en las comunidades, en las sociedades que puedan pensar en bienestar común. Me quedo con el romanticismo, me quedo con las reflexiones, me quedo además con lo valioso que hemos dicho hoy, pero además me quedo con las valiosas preguntas que han tenido todos ustedes y con esto les invito a brindar y hasta una próxima. Muchas gracias y buenas noches. Shot. Gracias. Salud.